Hola, bueno, muy buenas tardes. Entonces, vamos a continuar con nuestro segundo módulo, ¿sí, no? Que es el tema de la oración. Hoy vamos a juntar de la cartilla de mi nueva identidad, juntaremos la lección número 4, que es el propósito de la oración, ¿sí, no? Y la lección número 5, pues si nos da vida de equilibrio, ¿verdad? Hasta allí, la 4 y la 5. Pero estaba viendo yo el módulo, y este módulo, vamos aquí a la lección número 4. De pronto quiero darle un enfoque un poco diferente, porque la lección número 4 comienza diciendo lección número 3 y lección número es que la lección número 4 está por acá. Propósito de la oración. El propósito de la oración es sencillamente alinear la tierra con el cielo. Pero entonces el propósito como de la oración, ¿sí o no? Se compone. Ustedes tienen que leerlo en casa. Pero entonces podemos hacer algo como diferente. ¿Cómo sería una vida de oración? O sí, ¿para qué es como la oración? ¿O por qué yo debo orar? ¿Sí, no? Entonces vamos a hacer un tipo de charla. Vamos a ver. Listo. En Génesis capítulo 3, ¿sí, no? Versículo dice el 8, que esto ocurrió después de que comieron del árbol del bien y del mal. Dice el capítulo Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y mira este pedacito. Entonces, Dios crea un Edén, ¿sí o no? Dios crea un lugar especial. Dios crea como cuando viene un bebé a una familia. Antes de que nazca el bebé, le preparan la cuna, los juguetes, las compotas, el vestido, qué es lo que va a tener el bebé, los pañales, todo un montón de preparativos. Incluso sabemos, o sea, si es niño o niña, color azul o rosado, todos esos preparativos para cuando llega un bebé, ¿verdad? Porque queremos tener un lugar adecuado para ese bebé que llega. Asimismo, resulta que en el Edén entonces tenemos a un Dios que está preparando toda su creación, o sea, está preparando un lugar especial, ¿sí o no? Separa las aguas de la tierra, Señor, hace luz, una lumbrera que brille, hace que crezcan árboles, hace que crezcan animales, hace que esos árboles produzcan fruto. Es decir, todo lo crea como ideal, como un bebé, como una habitación, ¿sí o no? Y luego al final coloca la corona de la creación, que es el ser humano, ¿sí o no? Que lo hace a imagen y semejanza de él. Pero entonces ese lugar especial, ese lugar es el que nosotros tenemos que llegar, que es la libertad que nos da Jesús. Pero en cuanto a relación con Dios, imagínate ese lugar preparado por Él, ¿sí o no? Y aquí en el capítulo, después de que comieron del árbol del bien y del mal, dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Entonces era tan normal una conversación, ¿sí me entiendes? Que ellos primero podían oír la voz de Jehová y no había ninguna intervención, ¿sí? O intermediario o conflicto de reconocer que Él es Dios. O sea, no había duda. Se paseaba por el huerto. La otra era que Él se paseaba, o sea, como si Él se paseaba y se encontraron. Y al aire del día, es decir, o sea, muy común, al aire del día. Entonces ese jardín es un jardín que Dios tiene preparado para nosotros, pero es un jardín donde representa como una relación personal con Él, ¿sí o no que sí? ¿Qué pasó? Entonces resulta que cuando Adán y Eva ofendieron a Dios, Dios los saca de la presencia de Él, ¿sí o no? Y resulta que hay una persona que se llama Enos.
Enos, yo lo consulto aquí, Enos es perdón. Génesis 5, 24. Entonces, Génesis capítulo 5, versículo 24. Bueno, podemos leer como más. Entonces dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Entonces aquí se pierde la semejanza de Dios, sino que el hijo que engendró, fue Set, lo engendró a semejanza de Adán. Y al principio él los hizo a semejanza de él. Listo. Y fueron los días, pero con Jesús nosotros volvemos otra vez a la semejanza de Dios. Listo, aquí está que Set vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vivió Set, o sea, Adán tuvo a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años, engendró hijos e hijas. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años. Y por acá vemos que Enos dice, ese es Enos, qué pena. Y hay otro que se llama Enoc. Entonces dice, Enoc fue hijo de Jared, engendró a Enoc. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. De Enoc también se habla en Hebreos capítulo 11. De Enoc. Espera un momento. Hebreos capítulo 11 versículo 5. Entonces dice por acá. Aquí lo vamos a dejar. Aquí dejamos este. Espera un momento. Pongamos este por acá. Versículo 5. Y es Hebreos. Hebreos capítulo 11 versículo 5. Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otras versiones dicen que dieron testimonio de haber dado fe, o sea, su fe, o sea, está en el pasaje de la fe, es decir, que fue una persona, ¿sí o no?, que trascendió. Hebreos capítulo 11 se conoce como el pasaje de la fe. Porque hay varios personajes allí donde se nombran en la Biblia que fue lo que hicieron a lo largo de la historia. Bueno, esta persona Enoc también rompe como un poco el esquema porque es como si fuera un amigo de Dios. Entonces podemos permitirnos utilizar la imaginación. Entonces, caminó pues, o sea, haz de cuenta que tú tienes una relación personal con Dios que como lo es Enoc. Permíteme un momento. Yo paro aquí.
Entonces, imagínate que una persona que tiene una relación con Dios, ¿no? Una relación con Dios, y que de alguna manera Dios dice, yo bajo siempre a la tierra para poder estar contigo, para poder compartir, para poder caminar, para poder hablar, para poder charlar, ¿sí o no? Me agrada tanto estar contigo, o sea, de Dios a Enoch, ¿sí o no? Que aunque todos tus familiares duran tantos años de vida, yo no quiero, yo quiero que tú te vengas conmigo, ¿sí me entiendes? Yo quiero que tú estés conmigo siempre. Quiero llevarte al cielo. Entonces, esta persona prácticamente dice aquí que y desapareció porque le llevó Dios, es decir, Dios le llevó, los trajo, no dice, y en Hebreos dice que no fue encontrado. Imagínate esa relación tan bonita, ¿sí? Una relación chévere, una relación agradable. Entonces, ¿qué pasó? Que resulta que el tema de la oración tiene que ver con mi intimidad con Dios como una relación con una persona. Hablábamos en la primera clase que en la medida en que yo voy avanzando con Él, es como si yo conociera una persona que tal vez tiene unos hábitos diferentes, ¿sí o no? Y que nos vamos conociendo. Pero que la intención de Dios es que nosotros volvamos a ese jardín, en el cual era una relación chévere, una relación muy, muy centrada en Él. Si nosotros vemos, por ejemplo, han habido personajes en la Biblia que tienen como nosotros pues problemas emocionales, como por ejemplo Elías. Elías, dice la Biblia, que era un hombre que tenía pasiones. Ya un momento, yo les ubico a Elías. Este Elías oraba en un monte que se llamaba Carmelo. Y un momento Primera de Reyes 19. Vamos a Primera de Reyes capítulo 19. Entonces aquí Primera de Reyes 19. Esta persona tiene muchos conflictos. Yo como que me asemejo mucho pues como es él. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, esta es una persona que conoce a Dios, que sabe quién es Él, que sabe qué recursos tiene. Y que puede decir que por su palabra no lloverá en 3 años, en estos años, y que eso se produce que él está delante de la presencia de Dios, o sea, porque él está delante de la presencia de Dios. Y resulta que la Biblia menciona que Elías era un señor sujeto a pasiones de hombre. Voy a Elías. Santiago 5:17, para que ustedes me crean. Santiago capítulo 5 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué es lo que dice Santiago? Lo que Santiago dice es que mira esta relación que tenía Elías con Dios, que
que a pesar de que él era un hombre sujeto a pasiones de hombres, ¿sí me entiendes? A pesar de que él era pasiones semejantes a las nuestras. Pasiones es que tenía ira, se desesperó, resulta que mató a unos profetas falsos y después le dio miedo de una mujer solamente, o sea, cuando ya había matado a un montón de gente, pues de profetas falsos enemigos, una mujer, Jezabel, lo hizo huir, quería morirse, es decir, tenía pasiones, miedos, incertidumbres semejantes a las de nosotros. Dice esto, y oró, es decir, y se comunicó con Dios fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra durante 3 años y 6 días. Lo que significa es que esa oración es muy importante. Es muy importante, o esa relación personal con Dios es muy importante, y Dios, a pesar de que esta persona tenía muchos miedos y muchos temores, él tenía una relación con él lo conocía a él, y pudo decir que por mi palabra no lloverá, y no llovió por 3 años. Entonces, ¿cuál es el tipo de relación que quiere Dios con nosotros? ¿Sí? Él dice aquí en el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Personajes en la Biblia, muchos. Resulta que hay otro que se llama Moisés. Moisés decía la Biblia que hablaba cara a cara con Dios, así lo tengo aquí. Éxodo 33, del 11 al 13, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Lo que quiero que notes es que han habido personas en la historia que han tenido una relación con Dios cara a cara y han hablado con Él. Han tenido un encuentro con Él, y un encuentro no solamente único, sino que un encuentro constante con Él. Y que es posible llegar otra vez a una relación así. Porque tu Padre, que te conoce, que sabe quién eres, que te puede corregir, o sea, que sabes cuáles son tus necesidades, Él necesita comunicarte a ti y tener una relación contigo porque te ama, porque quieres que Él pueda vivir toda la abundancia que tiene Él para ti, porque resulta que ha dispuesto un montón de promesas. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Y cómo se sentiría un padre cuando es dueño del oro y de la plata y sus hijos no utilizan los recursos de su casa? Es como si un niño de 5 años, ¿sí o no?, se muriera de hambre teniendo la nevera de su casa totalmente llena, los recursos a su disposición. No tiene lógica, no tiene sentido. Bueno, pues así se siente nuestro Padre cuando tú no ves eso, no ves la identidad que tú tienes, la facilidad que tú tienes para poderle hablar, para poderle decir, porque es tu Padre. Entonces Él quiere que se vuelva otra vez al inicio. Él quiere poner un corazón sensible a su voz. Eso está en Ezequiel capítulo 36. ¿Sí o no? Porque Él pondrá un corazón, quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una relación con Dios? Lo que pasa es que yo empiezo a ver eso, ¿sí o no? Y mi Padre me empieza a mostrar y me empieza a amarrar me empieza a enamorarme con lazos de amor, con detalles que Él me da, hasta que tú puedes tener una relación más fluida con Él. Daniel, cuando sucedió, Daniel, que es otro personaje en la Biblia, creo que es Daniel capítulo 9, que les quiero hablar. Daniel capítulo 9. Hay oraciones muy hermosas en la Biblia. Una de estas es esta que me gusta mucho, y otra es una oración que es la de David, ¿sí, no? Pero yo te quiero mostrar es una en donde Daniel pide revelación. Que dice aquí que es Daniel capítulo 2.
Entonces, en Daniel capítulo 2 resulta que Nabucodonosor tiene un sueño. Y pues Nabucodonosor, teniendo ese sueño, resulta que tiene una cosa, pues un sueño muy perturbador, y llama a todo el mundo para que le pueda decir qué es lo que significa ese sueño. Y bueno, resulta que como ninguno de los sabios le decía cuál era el sueño, porque él no contaba el sueño, le decía cuál era el sueño y su interpretación, como si no hacían eso, entonces los mataban. Entonces empezaron a matar un montón de sabios porque nadie le daba como esa interpretación del sueño. Pero resulta que la Biblia dice, aquí dice, Daniel dice, un momento, resulta que yo tengo un Dios que lo puede todo. Entonces permítame un momento, yo oro a mi Dios y después, si Dios me lo revela, te lo digo a ti. Entonces dice el capítulo 17 de Daniel 2. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, el sueño, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Yo quiero que notes es la relación personal de Daniel con Dios, y que cuando alguien tiene una relación personal con él, puede hablar fluidamente del Dios que conoce. Entonces Daniel estaba pidiendo por una interpretación del sueño del rey. Dios le da la interpretación y entonces Daniel dice: gracias Señor porque tú eres el que quita reyes y el que pone reyes. Es decir, esa es la experiencia de Daniel vivida con Dios, ¿sí? Cada persona tiene una vivencia con Dios, una experiencia personal. Yo tengo una, pero tú tienes la tuya. En la medida en que yo pueda conocer a Dios más personalmente, voy a saber, voy a tener más como testimonios, más experiencias con Él que me permiten conocerlos más. Personas como Daniel descubrieron entonces que Dios es un Dios que quita reyes y pone reyes, porque Él lo vio. Nosotros tal vez, o sea, yo sé de conocimiento que quita reyes, pero ¿cuál es mi experiencia con Dios? Entonces aquí viene un encuentro con Dios y una relación personal con Dios, por ejemplo. Entonces yo te puedo decir que Él es un padre que se encarga de que todo obre para bien de sus hijos. ¿Por qué? Lo digo yo, porque tengo una relación con Él. Y resulta que cuando yo estaba niño, a mí una persona abusó de mí sexualmente. Entonces y yo no comprendía cómo es que esta persona no comprendía cómo ese suceso me marcó hacia adelante, ¿sí me entiendes? Me marcó. Entonces cuando yo otra vez miro un versículo que me dice que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, y miro el suceso que a mí me pasó, yo tengo, por ejemplo, en mi experiencia con Dios, tuve una pelea con Dios. Porque yo decía, pero ¿cómo es posible que tú, siendo mi padre, que me amas, que tienes una vida abundante, permites que esta situación pase? ¿Cómo es posible que pase? Que no es posible. Y este versículo está aquí. O sea, no estoy de acuerdo con este versículo. Entonces, en esa lucha con Dios, entonces al final, a la postre, me hace entender que tengo una fuerza. Primero, que pasó fue por un libre albedrío que Él da a todos, a mis padres, a mí, y que Él
lo que fue malo lo transforma en bueno, porque en este momento cuando una persona se acerca, que fue violada, que fue maltratada, entonces a mí arde algo en el corazón, algo por decir, no me puedo quedar callado. Dios me ha sanado en esa área, y antes de que te pueda pasar a ti algo, yo te aconsejo, mira que esto me pasó a mí, esto fue así, esto fue así, esto fue así, yo te recomiendo esto, esto y esto, pero no solamente de decir, sino como de actuar. Y por allá a la postre, entonces yo tengo la conciencia de que todas las cosas obran para bien. Entonces, ese versículo yo lo viví, digamos, en esa experiencia, ¿sí? Pero eso tiene que ver, o esa hablada con Dios, y esa lucha, o esas alegrías, ¿sí me entiendes? Se viven en un tiempo de intimidad con Él, en un tiempo de oración. La oración es hablar con Él, ¿sí? Por eso es tan importante aprenderme a comunicar con Él. Hace poco murió un amigo de la iglesia de cáncer, y yo lo vi en la cama en la noche, esa noche se murió, en la noche antes de morirse, yo lo vi tendido en la cama, con la boca abierta, respirando como de quejido, con los ojos abiertos, sin conciencia. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que una persona pueda terminar así? ¿Cómo es posible que una persona que te conocía a ti pueda terminar con cáncer, y el cáncer le diera en el estómago y como que le aplastaba el estómago? ¿Cómo es posible, Señor? Y yo miraba a su hija al lado llorando, pero no entiendo, tú eres un Dios que lo puede sanar todo, no entiendo por qué no lo haces. Y entonces resulta que, y luchando esa noche, una noche de quebranto, entonces al otro día pues él murió, y en esa noche yo reclamaba eso. Pero entonces, hasta que me encontré con la autoridad de él, él me decía, por ejemplo, o él me hacía ver, reflexionaba, como tú conoces los tiempos, Hasley. Tú no sabes qué impacto pudo tener así, esa manera, esa forma, para su familia, sus hijos, su esposa. ¿Sí me entiendes? O tú tienes control del futuro. Porque si tú me dices que hay una mejor manera de hacerlo, Hasley, yo te estoy escuchando. Dime cuál es la mejor manera, porque entonces lo que sucede es que tú estás creyendo que lo que yo decidí con él, que fue mi hijo, está bien. O sea, no está bien, está mal, es lo que tú me estás diciendo. Ahora, ¿te preocupa Juan? ¿Te preocupa él? ¿Te preocupa él? Porque él está aquí al lado conmigo. Entonces, ¿te preocupa? Él está bien. ¿Pero qué te preocupa? Entonces, hasta que me pude encontrar peleando con una pared, o sea, con él, pues quiero decir con él, y decir, ay, Señor, si tienes razón, perdóname otra vez. Señor, a veces no entiendo qué es lo que sucede, pero sé que tienes tú el control. Te doy gracias por explicarme, por tener una relación conmigo. Y así es que pasa. Bueno, pero ¿cómo haces tú entonces para dar esos pasitos, ¿sí o no? Para dar esos pasos a que puedas hablar con él y mirarlo más, sencillamente tomando una decisión. Mateo capítulo 6 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad antes que vosotros se la pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y hace la oración del Padre nuestro. Pero yo lo que quiero es que él mira que, pues centrémonos en el 6. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Es algo personal, ¿sí me entienden? Entonces yo tengo que entrar a mi cuarto de oración, a mi aposento,
al lugar donde yo determine y que me voy a encontrar con Él. Cerrar la puerta significa que yo tengo que dejar todo lo que me distrae por fuera. Si a mí me distrae un celular, debo dejarlo. Si a mí me distrae la música, la puedo dejar un momento por ese tiempo de intimidad. Pero cerrar la puerta significa es que yo este tiempo lo voy a dedicar para ti, para escucharte a ti. Ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto es una promesa de parte de Dios que tu Padre está en secreto. Es decir, cualquier lugar que tú determines que tú te vas a encontrar con Él en un periodo de intimidad y cierras la puerta, este versículo está diciendo que Él está en ese secreto. O sea que hay un Padre que te está esperando en el secreto. Cuando tú sientes a Dios así, eso quiere, ahí sí, entonces tú le prestas, oye, yo tengo que hablar con Dios porque yo le dije a Él que tenía una cita con Él, que quería hablar con Él y Él me está esperando en el secreto. Y tu Padre que ve, o sea que no solamente está, Él te ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, así se inicia con la oración, teniendo una conciencia de que Él es Dios, de que Él es tu Padre y que está esperando para poderte dar todo lo que Él tiene para ti. Y se comienza por este 6, creando un lugar de la oración, definiendo una hora, puede ser al principio, pero estando muy persuadidos de eso. Entonces, muy bien, esto es hasta aquí para la lección para la lección del propósito de la oración, ¿sí? Yo creo que se ha dado pues como bien. Hay muchos más ejemplos en la Biblia sobre esto y pues vamos a compartirlos. Le doy muchas gracias a todos. Bueno, hasta la próxima.